Bienvenidos todos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Elo? Todo bien, ¿Todo bien, todo correcto? No, todo solo, correcto. solo todo bien. Todo bien hoy. La mitad. La mitad. Bueno, bárbaro. Hace un tiempito que no grabamos, así que bueno. Ahora Vamos. vamos a tratar de hacer lo que se dice ceder. Tener un orden. Exacto. Hacerlo más cabú, hacerlo más fijo. Estamos en el episodio número 33. Ya un lindo número que nos hace recordar un poquito a quién. ¿A 33? ¿A qué número? No sé. No, algo que estaba ligado al judaísmo, después se fue de tema, pero... Yeshu, ¿no? A Ah, Jesús, bueno, que sí. que los crucifican a los 33 años, pero bueno, eso es un dato de color del número Está 33. El episodio de hoy va a tener que ver con la kipá. A ver. ¿Cómo es la Kipá, tener la cabeza cubierta. ¿Qué, cuándo y por qué? La pregunta es de dónde surge la idea Sí. que los judíos religiosos, que los judíos observantes deben tener la cabeza cubierta, por qué se lo hace y si es necesario en todo momento o en algunas situaciones en particular. Y si hay una diferencia entre un gorro como puedes estar usando vos, Elo, en Sí. este momento, o mi kipá. ¿Ok? Bueno, Entonces el tema está es bueno. kipá. Elo, si yo te hago una pregunta a vos, Mm. así para disparar, ¿dónde surge la kipá? No sé. La verdad, no sé. No tengo idea. Pero la pregunta es, no sé. No, el Shulchan Aruch. Yo lo leí en el Ok, Shulchan Shulchan Aruch. Aruch está la idea de la kipá. Bien, ok, Shulchan Aruch estamos viendo en 1563. Fue editado. No, por eso, pero en la Torá yo no lo veo. Por ejemplo, pensemos para atrás. Así es como hay que pensar toda temática judía primero. Sí. ¿Dónde está su origen? Sí. El porqué y su desarrollo. Entonces, el Shulchan Aruch 1563 está seguro. La idea Sí. de que hay que estar con la cabeza cubierta. Sí. Ahora bien, vamos para atrás. Empecemos con lo primero, la Torá. La Torá te da una idea, una indicación de que hay que rezar, de que hay que estar con la cabeza cubierta. Que yo sepa, no. O sea, que yo me acuerdo, no. No. Y tenés razón. El que dice que está en la Torá está mintiendo, porque en la Torá no hay nada. No, yo siempre lo Y dije. ni En la siquiera, Torá no está. Yo ni nunca siquiera lo... en todo el Tanaj. Digamos, no hay ningún indicio, No. ni siquiera una reminiscencia de que para rezar o una idea de observancia religiosa, que el hombre debe tener la cabeza cubierta. En toda la Torah no hay ningún personaje. Entonces, algunas cosas que me molestan bastante es que cuando hacen unos dibujitos, ciertas revistas ultraortodoxas, lo ponen, por ejemplo, a Moshe con la kipá, incluso con peyes lo ponen a Sí, Moshe. sí. O al rey David con la cabeza cubierta, o a Abraham con la cabeza cubierta. Todos personajes bíblicos que no andaban con la cabeza cubierta. Y si andaban con la cabeza cubierta, tenía mucho más que ver con una cuestión de la zona. No sé, los beduinos se cubrían Eso la te cabeza decía. por una cuestión del calor. Del calor. No por una implicancia religiosa, ¿no es cierto? El único contexto en el cual sí en la Torá, sí en el Pentateuco aparece la idea de cubrirse la cabeza, era solamente los Kohanim, los sacerdotes, que te acordás que tenían un turbante. Sí. Los sacerdotes tenían un turbante para el culto, pero es la única idea y solamente es para los sacerdotes. Y hay muchas mitzvot que son para los sacerdotes, no para el resto del pueblo. Y No, hasta el día de hoy... y aparte esos sacerdotes tenían las pechera, vestimentas, claro, pantalón, no es que todo. no, como los sacerdotes usaban, ahora hay menos No. sacerdotes, ahora no, porque si no deberíamos tener, como decís, toda la pechera, Los ok, los pantalones. pantalones, la jagorá, Sí. el cinturón, el tzitz, el Kohen Agadol Todo. que tenía también el La Kodesh vincha. Hashem. Entonces, no hay entonces decir, no, desde la Torá que nos cubrimos la cabeza y demás es simplemente No. una mentira. Sí. Entonces hay que ver cuándo comienza el Sí. surgimiento de esto de decir, usamos, y después la otra pregunta que nos vamos a hacer en un ratito, Elo, y le vamos a hacer a todos, es ¿por qué? La primera es ¿cuándo surge? Sí. Y la segunda es ¿por qué lo utilizamos? Si yo te debería preguntar ahora, antes de resolver la primera pregunta, vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué se usa? ¿Cuál es el motivo que te dieron, que escuchaste, que aprendiste, que sentís que uno debe tener la cabeza cubierta? No sé, para recordar que Dios está encima de uno por recato, no sé, te dicen. Ok, hay dos cosas. Una, un recato, Ujú. por un lado, y Que por igual otro no se lado, entiende dónde está el recato. ¿Qué decís? No, ¿dónde está el recato de cubrirse la cabeza? Ok, entonces quizás el recato no sea, pero Sí. vamos a ver si hay un autor que lo dice. Y el otro, el más conocido, tiene que ver con entender que Dios está por encima tuyo. Es como que Sí. vos llegás hasta acá, hay un límite que es tu Mm. cabeza y por encima está esto que llamamos Hashem. Vamos a la primera fuente, que va a ser media rara, que la A ver. utilicemos en una clase sobre judaísmo. A ver. Pero es importante, ¿no? Porque yo siempre digo, los judíos no tenemos que estudiar el Nuevo Testamento, los evangelios cristianos, como un texto sagrado, pero sí como un texto histórico muy importante para entender cómo era nuestra tradición hace 2000 años. Sí. Porque lo digo una y otra vez, la Mishnah es del año 216 después de la era común, que es el primer libro rabínico. El Talmud recién del siglo VI, pero en cambio los evangelios cristianos, ¿sí? Mm. Por lo menos los primeros 4 evangelios, ¿ok?
son de desde segunda mitad y fines del siglo I después de la Era Común. Son por lo menos 150 años antes que el primer texto judío escrito. Entonces, si bien no son textos judíos, nos hablan mucho del judaísmo. Y fíjate lo que dice en el primer libro de Corintios 11, la carta de los Corintios. Fíjate lo que dice. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Dos cosas importantes. Un poquito bastante machista, esta primera opinión, que la pueden encontrar en el primer libro de Corintios 11, 4, 7. De vuelta, no es un libro judío, pero es un libro que habla sobre cómo vivían nuestros antepasados hace 2000 años. Y fíjate el primer versículo que dice, todo varón que ora, es decir, que rece o profetice, no sé, tengo un momento místico, con la cabeza cubierta, frente a su cabeza. Es decir, está prohibido. Qué raro. Le estaba hablando de un contexto judío, ¿no es cierto? Sí, Estamos sí. en un contexto judío, estamos hablando del siglo I después de la Era Común. Estaba aparentemente en círculos judíos prohibido cubrirse la cabeza. Especialmente para los hombres. ¿Por qué? Porque allí está Dios. Porque al contrario, es que si te pones un gorro, si te cubrís la cabeza de alguna forma, antes no usaban una equipa ni un gorro, usaban quizás un turbante, Claro. un pañuelo de alguna forma en particular, como vamos a ver en el Talmud. Entonces estás como poniendo un límite. Al revés de como pensamos nosotros, un límite artificial entre vos y Dios. ¿Y qué es lo que dice el versículo 7? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Es decir, como que estás degradando a la imagen de Dios al cubrirte la cabeza. Pero por otro lado, dicen, ¿quiénes sí se tenían que cubrir la cabeza para rezar? Las mujeres. Las mujeres. Pero no por Dios, sino porque es como que se cubren frente al hombre, ¿no? También una cuestión bastante machista, pero no es el tema de nuestro tópico del día. Entonces estamos hablando que en la tierra de Israel, Judea, Jerusalén, siglo I después de la Era Común, la primera fuente que nos habla de cubrirse la cabeza dice absolutamente lo contrario de lo que pensamos hoy, que es absolutamente prohibido. Claro. De vuelta, no es una fuente judía, pero que está hablando de cómo rezaban los judíos en aquel entonces. Nadie lo puede dudar. No, porque yo lo que te iba a decir, y lo muestro a la Sí. cámara cuando se vea, que viste la costumbre, vos ves, era cuando una persona tenía un sombrero, en señal de respeto, se saca el sombrero para saludar. Y viste que hasta hoy en día está la frase, me saco el sombrero. Me saco el sombrero ante O sea, una... y si vos llegabas a un lugar, llegabas con el sombrero, pero te lo tenías que sacar. En señal del respeto a la persona. Claro, cuando entrabas a un lugar cubierto te lo tenías que... Esto es una idea que surge del cristianismo por este pasaje. Porque ¿qué es lo que dice? En señal de respeto a Dios, te sacás el sombrero. Entonces, cuando después surgió, más en la modernidad y demás, en respeto hacia una persona importante, también te sacás el sombrero. Y este es el motivo por el cual los cristianos hasta el día de hoy, los católicos en particular, está prohibido estar con la cabeza cubierta durante las oraciones en una iglesia. Qué bárbaro, no sabía. Por esta idea. Y fíjate que muchos preguntan, ¿qué es eso que usan los sacerdotes y el papa y demás? Que parece una kipá, Sí. que lo llama solideo en italiano. ¿Qué significa solideo? Solo a Dios. ¿Y qué significa? Que están todo el día con la cabeza cubierta, pero cuando pasan sobre el altar cristiano, se sacan su solideo, porque solo ante Dios se muestran descubiertos. Ante todo el resto de los hombres se cubren, pero ante Dios se descubren. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. El judaísmo aparentemente es todo lo contrario lo que hacemos. Y una de las lecturas es que puede ser A propósito. que el desarrollo, Claro. muchas veces lo que pasa es que en contraposición a Sí. ciertas prácticas judías se van desarrollando, en contraposición a la práctica cristiana muy dura de no usar la cabeza cubierta, Para mí fue así. los judíos, ahora vamos a ver cuándo, comenzaron a seguro. utilizar la cabeza cubierta en señal de, ellos piensan que no es respeto a Dios, solamente respetás a Dios cuando tenés la cabeza cubierta. ¿Seguimos un poco, Elo? Sí, porque eso mismo pasa con el Shabbat, que los cristianos lo pasan al domingo, con las Pascuas católicas que se pasan de la Entonces, de un fecha lado al judía. otro, para Todo el diferenciarse. tiempo pasaba eso, Sí. se querían diferenciar. Y también pasa mucho, ¿no? Quizás alguna vez lo estudiamos en uno de nuestros capítulos, en el siglo VIII, IX, con el auge de los caraítas. ¿Sabés que los judíos Sí. caraítas eran los judíos que no reconocían el Talmud? No Sí. reconocían la Torah oral, solo reconocían la Torah escrita y no reconocían la Torah oral. Y los rabinos, los caraítas eran el 50% del mundo judío. Sí, yo me acuerdo porque Maimónides habla mucho de los caraítas. Maimónides, Sadia Gaón discuten contra caraítas y demás. Hoy en día los caraítas son un par de miles medios perdidos en un lugar, no representan una parte importante del judaísmo. Pero en la antigüedad era 50-50.
Sí. Entonces había que discutirlas. Entonces muchas leyes se hacen más duras en el judaísmo rabínico en contraposición al Sí. mundo cristiano. Ok, vamos entonces a, sí, las primeras fuentes realmente judías. Pasemos ahora a la segunda de las fuentes, que pasa en los tiempos talmúdicos. Entonces, en la Torá y en el Tanaj, nada de cubrirse la cabeza. El único momento que en todo la Torá y en el Tanaj se habla de cubrirse la cabeza es en señal de duelo. Mucha gente solía ponerse cenizas Sí. o se cubría la cabeza con algún elemento como señal de duelo. Sí, Pero eso nada sí. más, hoy es todo lo contrario, no usamos kippah en señal de duelo. En la Mishnah no aparece nada de cubrirse la cabeza. No hay una sola idea en la Mishnah. Va a ser recién en la época rabínica donde aparece. Esta segunda fuente que vamos a ver está en Bereshit Rabba, que es un comentario midrásico de los midrashim de los rabinos en Parashat Bereshit 17.8 del siglo VI de la tierra de Israel. De vuelta, estamos en la tierra de Israel y fíjate lo que dicen. Ya en el siglo VI. ¿Y por qué razón los hombres salen con la cabeza descubierta y las mujeres con las cabezas cubiertas? Fíjate que está siguiendo exactamente lo mismo que habíamos encontrado en la Epístola a los Corintios 5 siglos antes en el mismo lugar. Que en la tierra de Israel todavía era costumbre que ¿qué? Ya en el siglo VI después era común. Que los hombres saliesen a la calle con la cabeza descubierta, pero las mujeres con las cabezas cubiertas. Le dijo a ellos, por cuanto una persona que transgrede un mandamiento se avergüenza frente a los demás hombres. Por este motivo las mujeres salen con la cabeza cubierta. De vuelta, una cuestión bastante machista de la época y demás, echarle la culpa a las mujeres de la primera transgresión del comer del fruto prohibido. Entonces las mujeres, como castigo eterno por comer de aquel fruto prohibido, tienen que andar con la cabeza cubierta por una cuestión de vergüenza. ¿Viste cuando te tapas la cara por vergüenza? Sí. Bueno, en este sentido sería me tapo la cabeza. De vuelta una cuestión machista que no queremos entrar, pero estamos hablando que en el siglo VI, en la tierra de Israel, todavía se dice que los hombres están todo el día con la cabeza descubierta, mientras que las mujeres van con la cabeza cubierta. Fíjate el Talmud, ¿no? A ver. El Talmud en el Tratado de Kiddushim 8a. Dice, Rav Kahana solía aceptar un pañuelo por redimir al primogénito. No importa la mitzvah de Pidión Ben, no estamos hablando de eso. Le dijeron a él, para mí tiene el valor de 5 selaim. Dijo Ravashi, no decimos esto sino solamente en relación a personas como Rav Kahana, que era un hombre muy importante que utilizaba un pañuelo en su cabeza. Sin embargo, para el común de las personas, no. ¿Qué es lo que dice? Simplemente no quiero entrar en detalle de esta fuente, pero es para ver que Rav Kahana, más o menos de comienzo del siglo IV después de la común, ciertos sabios muy piadosos solían cubrirse la cabeza. Entonces empezamos a ver que en Babilonia, no en la tierra de Israel, claro, el otro gran centro judío, comienza a desarrollarse una costumbre que ciertos hombres piadosos o muy sabios se cubrían la cabeza. Pero acá dice prácticamente, Aval, Hulei Alma, pero el resto de las personas, el común de la gente, no se cubría la cabeza. De vuelta, siglo IV, Babilonia, comenzamos a ver que ciertos hombres piadosos se cubrían la cabeza, pero el común de la gente no lo hacía. Pasemos a la fuente que tenés acá D, reconociendo los límites, en el Talmud Kiddushin 31a, que hoy en día es la fuente central que citan todas las autoridades para hablar del mandamiento o de la costumbre de tener la cabeza cubierta. Fíjate el contexto, dice así. Dijo Rav Yitzhak, todo aquel que transgrede en oculto es como aquel que aleja las piernas de la Shejinah, la presencia divina de Dios, ya que está dicho en Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. No importa todo esto. Dijo Rabbi Yoshua ben Levi, está prohibido que un hombre camine 4 codos estando derecho, ya que está dicho también en Isaías, su gloria llena todo el mundo. Es decir, una de las tradiciones, de vuelta, en la tierra, en Babilonia, en la tierra de Israel, es este caso, una de las tradiciones en la tierra de Israel era que un hombre o una mujer no podían andar así. No podían andar así. ¿Por qué? Porque vos cuando andás así estás andando como altivo, estás andando como mostrándote toda tu gloria, y supuestamente dice que la presencia de Dios, malejo la aretz kevodó, que la presencia de Dios colma a todo el mundo, entonces uno tiene que estar inclinado hacia abajo, encorvado, ¿no? Para decir, yo no soy todo, no me la creo todo, estoy encorvado. Y ese es uno de los motivos que hasta el día de hoy los extremos piadosos, ultraortodoxos y demás, viste que muchas veces los ves así, abajo. Este es el origen de esto. Buah. La implementación de vuelta. De vuelta, en el Talmud vas a encontrar cientos y miles de estas frases. Pero no todas se convierten en alajá. Y no todas fueron pensados para que sean alajá. Son como ideas generales, principios, morales y más, pero no para de esto transformarlo en ley que nadie pueda andar, digamos, con el torso. ¿Cómo se llama?
Sí, derecho. Derecho. Y fíjate ahora sí la fuente que nos importa a nosotros. Rab Una, el hijo de Rab Yoshua, no acostumbraba a caminar 4 codos con la cabeza descubierta y decía, la Yejiná está sobre mi cabeza. Ahí está. La Yejiná, estamos hablando de la presencia divina. Entonces, Elo, lo que vos Esta sabías, es. te enseñaron y demás, ¿dónde se encuentra? Por primera vez en el Talmud, siglo IV después de la común, Kiddushin 31a, que Rab Una, el hijo de Rab Yoshua, no acostumbraba a caminar 4 codos, es decir, más o menos unos 2 metros, cada codo 50 centímetros, con la cabeza descubierta. Sí, quizás menos que eso, sí. Pero no caminaba 4 codos con la cabeza descubierta y decía la Yejiná, la presencia divina. La Yejiná es la parte presencial en este mundo de la presencia de Dios, está sobre mi cabeza. Entonces, en señal de respeto, me cubro la cabeza. ¿Algunas dudas, preguntas o comentarios sobre esto, Elo? No. La pregunta es una ley para todos, según como está acá en el Talmud? No. ¿Qué es qué? No, es solo Rabuna. Muy bien. Esto es de vuelta no dicen Ilgeta y la alajá es, o todo el mundo acostumbra a decir, o Dash Berrabimo está esparcido entre la gente, o Kum Hasei, levántate y mira lo que hace la gente. Está diciendo, un sabio tenía esta costumbre. Ahora, ¿cómo de esto llegamos a que es para todos? La costumbre de un piadoso era hacer esto. No sé, en el Talmud hay costumbres de gente piadosa que entre carne y leche espera 24 horas. Eso no es la alajá. De vuelta, es un caso en particular. Esta es la fuente principal en donde está la idea de cubrirse la cabeza. Pero hay otra fuente, en el Tratado de Shabbat, 156a, una fuente bastante interesante que no da el motivo de entender que Dios está por encima nuestro, sino que el motivo que da para cubrirse la cabeza tiene que ver con controlar los instintos. ¿Vamos a ver? Vamos. De Rabbi Nachman Bar Yitzhak también podemos aprender que los planetas no influyen sobre Israel. Vamos, esto es también otro episodio que tenemos que hacer sobre la influencia planetaria, sobre la astrología y el judaísmo. Por cuanto a la madre de Rabbi Nachman Bar Yitzhak le fue dicho por los astrólogos, tu hijo será un ladrón. Imagínate a vos, Elo, que te dicen, ¿no? Consultás a un astrólogo. Primero acá lo que vemos es que los judíos en este momento consultaban con astrólogos, ¿no? Después vamos a ver cuánta esta pseudociencia y demás que hoy en día se puso bastante, lamentablemente a mi gusto, de moda. Pero consultan y los astrólogos le dicen, ¿sabes qué? Tu hijo va a ser un ladrón. Por este motivo, ella nunca le dejó estar con la cabeza descubierta diciéndole, cúbrete tu cabeza para que el temor al cielo esté sobre ti y reza. Él no supo porque ella le había hablado de aquellas cosas. Entonces la madre, para contrarrestar lo que le habían dicho los astrólogos, le dice, estate todo el tiempo con la cabeza cubierta y rezá. Es decir, tener la cabeza cubierta para tener, de alguna forma, la idea de que Dios está por encima tuyo. Es como una señal, ¿no? Como un... Pero inventado por la madre. Muy bien, de vuelta. Muy bien esto que está diciendo. ¿Qué está diciendo? Vos decís, está inventado para la madre para un chico en particular. De vuelta, ¿qué es lo que vemos acá? Que esta no era la ley. Porque hoy en día a ningún chico común observante le dirían, cubrite la cabeza porque es la norma. Entonces acá estamos viendo que era la excepción a la norma. Que nadie andaba con la cabeza cubierta. Claro. Y para ella, por algún motivo decía, andar con la cabeza cubierta es como tener un semáforo enfrente tuyo, esto es lo que digo. Sí. Como un semáforo en rojo que te haga acordar lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es lo que pasó? Un día él estaba sentado y estudiando bajo una palmera. Se le cayó un dátil sobre su cabeza, alzó sus ojos y vio la palmera. La tentación lo venció y él subió y arrancó un racimo de dátiles con sus dientes. Es decir, robó, ¿no? Porque esa palmera no le pertenecía y demás, y si es una palmera que no es de tu propiedad y demás, pues no podés ir y consumir. Finalmente, ¿los astrólogos tenían razón o no? Por eso, pero tenía tapada la cabeza. No, al parecer se le cayó. Cuando hizo así, se le cayó para atrás, es lo que dicen los comentaristas. Como que todo el tiempo que estuvo con la cabeza cubierta, es como que se refrenó el instinto. Entonces, bueno. ¿qué es lo que dice esto? No, pero a ver, esto sí me parece bastante interesante, ¿no? ¿No hay cosas que te refrenan el instinto? Está bien, pero estamos hablando de un caso particular de algo que inventó la madre. Por eso es lo que yo estoy hablando de la historia en este no estoy hablando de la kippá en sí, estoy diciendo cómo se desarrolla la mayor parte de las tradiciones judías. No es una ley que aparece así lisa y llana y con todas sus indicaciones en la Torá. Hay todo un desarrollo histórico. Pero estamos hablando acá que otro de los motivos que se van a dar históricamente para el uso de la kippá es como para refrenarnos de los instintos. Y si te soy sincero, Elo, más allá de que en este caso era para un chico particular, pero bueno, se expandió. Si te soy sincero, Elo, uno de los motivos principales por los cuales uso kippá es refrenarme de algunos instintos malos. Es decir, como que siento la presencia de Hashem arriba mío. ¿En serio? Y siento como una shlihut, como un, digamos, como que cuando alguien me ve con esa kippá, como dice,
este judío, y si voy a estar mandando una cagada, no solamente la voy a ligar yo como muy romano, sino el resto. ¿Pero porque sos rabino o porque sos judío? Bueno, vamos a llegar a ese punto, si rabino o judío. Vamos a pasar a otro punto. Entonces ya estamos viendo, la Torá, Tanaj, ¿hay algo de kipá? No. Nada. Primero, los primeros siglos de nuestra era, que ese pasaje que vimos de los Corintios, ¿hay algo del...? No. Si no, todo lo contrario, no usar la cabeza Al cubierta. revés. En el Talmud, ¿qué es lo que vemos? No, unas historias, pero particulares para determinados casos y... Personas piadosas o algún chico que Sí, así le habían era. dicho que iba a terminar mal, entonces se cubría como para Sí. refrendarse de eso. Entonces vemos, estamos ya en el siglo VI, VII. Una historia, un detalle que no traigo acá en esta fuente que estamos viendo, pero en la época de los Geonim, la época de los Geonim son los grandes sabios de las yeshivot de Israel y de Babilonia del siglo VII, VIII, IX y X después de la era común. Aparece en un libro, que es un libro de diferencias entre la tierra de Israel y Babilonia, que se decía que ya en Babilonia se había adoptado la costumbre que la gente rezase con la cabeza cubierta, pero en la tierra de Israel todavía no. La tierra de Israel se rezaba con la cabeza descubierta y en Babilonia se rezaba Sexto. con la cabeza cubierta. Este libro es del siglo IX, después de la era común. ¿Tanto? Sí. Entonces ya estamos en el 800 y tanto, donde estar con la cabeza cubierta todavía en gran parte del mundo judío no era la norma. En otra parte del mundo judío ya se había comenzado a ser la norma. Exactamente por qué se da ese desarrollo en Babilonia y demás, no sabemos. ¿Sí? No. Vamos a saltar unos cuantos siglos. Ya después, en todas las fuentes de los Rishonim, que son los sabios que van del siglo XI al siglo XVI, después de la era común, sí comienza a haber un desarrollo de esta idea de cubrirse la cabeza. Pero mucho como costumbre, como usanza, y ya no había como, nadie decía, es alajá, es la ley, cubrirse la cabeza para rezar, para hacer esto, esto y esto. Se comenzaba a decir que esto que hacía Rabuna de no andar con la cabeza descubierta era una cuestión que uno tenía que hacer, y se comenzaba a discutir qué pasa si camino menos de 4 codos, ¿no? Como todos los detalles de la alajá. ¿Y qué pasa cuando estoy sentado? Oh. ¿Qué pasa cuando estoy acostado? Porque vos ves a los hasidim y ultraortodoxos hasta el día de hoy que duermen con la kipá. Sí. Supuestamente, incluso con lo que dijo Rabuna, no es necesario, porque no es que estás andando, no es que estás haciendo algo, estás durmiendo. No sé, todos que ven Shtisel y demás, se enamoran con ese mundo idílico de Shtisel y demás, los ven a todos con tipo, incluso los tzitziot. Una locura, porque el tzitzit es una mitzvah del día, no de la noche en particular. Y esto está claro en todas las fuentes. Y o estás con la kipá mientras estás durmiendo, o cosas que no se terminan de entender exactamente por qué se hace. Pero vuelta, es lo que llamamos el TOC, ¿no? Que ya lo hablamos muchas veces, el trastorno obsesivo compulsivo de la halajá, de pasar de algo que tenía un valor a algo, una obsesión religiosa. Pero pasemos al Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, el libro más importante de ley judía del siglo XVI, escrito por el Marán Yosef Karo en Tzfat. Fíjate lo que dice el Shulchan Aruch en Orahaim 2.6. Y ahora sí, es el gran problema. Dice, Asur leilech bekomas kufa. Está prohibido andar derecho, con el torso erguido. De vuelta, hoy muchos te van a decir, ¿viste? Muchos rabinos te van a decir, ponete la kipá. Yo no escuché a muchos rabinos, ¿viste? Cuando uno está con alguien así, decirle encorbate. ¿No? De vuelta, porque hay cosas como que se convierten en costumbres, pero acá tiene el mismo. Y fíjate que es más, Asur leilech, está prohibido andar bekomas kufa, erguido. Veloilech, y el hombre no debe ir, de vuelta, no habla de la palabra Asur, y no debe ir. Dale tamot, 4 codos, begilu y arrosh, mipnei kvoda shejina. Y no debe ir 4 codos, ¿sí? Con la cabeza descubierta por el honor a Dios. De vuelta, ¿qué es lo que hace el Marán del Shulchan Aruch, siguiendo algunos Rishonim? Vuelve una ley o una costumbre universal lo que en los tiempos del Talmud era la costumbre de un hombre piadoso. Pero eso te iba a decir, particular. pero inclusive cuando lo escribió el Shulchan Aruch, ¿ya era costumbre que todo se tape en la cabeza y por eso lo puso o se le ocurrió a él? No. Generalmente el Shulchan Aruch no tiene grandes hidushim, grandes novedades. El Shulchan Aruch se basa en 3 grandes códigos legales anteriores. El Tur, ¿sí? No, por eso ya era la costumbre Mishneh Torah, predominante de la era, digamos, cubrirse la cabeza. Era cubrirse la cabeza, ya había comenzado a ser dominante, pero de vuelta. Lo que hace una vez que ya está en el Shulchan Aruch es como que queda, ya de un par de... Sí. Ya queda como fijo por la popularización que tuvo el Shulchan Aruch. Si bien, vas a ver que hay discusiones. Sí, ya era la costumbre, pero de vuelta una costumbre que habíamos visto que había surgido en los últimos siglos. No había surgido ni en el siglo X antes de la era común, ni en el siglo I, ni en el siglo III, quizás en el siglo IV recién, y en el siglo X quizás se empieza a poner como mucho más de moda, quizás en contraposición al cristianismo. No sabemos, o también las costumbres de la época, porque pensás también,
Yosef Caro también viviendo en un contexto entre algún momento cristianos o musulmanes y demás, los musulmanes también solían estar con la cabeza cubierta todo el tiempo. Por una cuestión de el entorno geográfico, el tema del clima. Por eso ves muchos árabes con la cabeza cubierta, pero no es una cuestión religiosa. Exacto. Los turbantes, o incluso para los palestinos dicen la kefía de los palestinos, no es una cuestión religiosa, identidad religiosa, estás todo el día, trabajos manuales, afuera, calor abrasante, te cubrís la cabeza. Y pensá también, ¿no? Cerrar los ojos un segundo, y pensá en Europa, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. También era muy costumbre, que era una cuestión de elegancia, cubrirse la cabeza. Eso te iba a decir. Y por eso, fíjate cómo esto es lo fascinante para mí de estudiar la halajá históricamente. Porque empezás a ver, no sé, todos los rebes y los grandes gorros que usaban y demás, también una señal de importancia y de poder y de estar a la costumbre de la época y decir no es como solo los nobles, sino también los judíos lo hacemos, pero con este sentido de mientras más grande es, de alguna forma, como que más piadoso soy por estar cumpliendo esta mitzvah. Bueno, pero el tema del capote, ¿no? El capote era la prenda de lujo en Polonia y en Rusia. Era como ir de smoking al Teatro Colón en Argentina con un monito. Viste que antes, al principio del siglo... Cosa así, el monio. Claro, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el capote era una prenda goy. ¿Seguro? Pero es una prenda recontra remil goy. Hoy en día cambiarse de eso es... No, pero ¿entendés el disparate? Es como que los judíos anden en smoking, en taxido, no sé. Sí, no, es que, a ver... Era así, era un taxido. El capote era el taxido goy. Yo digo desde mi posición, como conocen, judío observante, pero con mente crítica y liberal. Digo, no hay ningún problema que los judíos adoptemos la forma de vestirnos de los goy. No, pero... Vos te vestís hoy como se viste cualquier gentil en la Argentina. Yo me he visto como se viste cualquier... De vuelta, pero no perdemos nuestra judeidad por eso. El tema, el gran problema es hacer de eso una prenda religiosa casi. Claro. Un baluarte religioso y decir si te vas de esto es como que te empezás a correr el judaísmo de vuelta, algo que surgió por imitación del mundo cristiano. Bueno, pero yo siempre lo cuento, que muy poca gente se anima a decirlo. Chabad tendría que usar Streimel, porque hasta el sexto rebe de Chabad usaba Streimel. El séptimo rebe, porque estudió en la Sorbona, en París y en Alemania, él empieza a usar el borsalino, que era como usar un baseball cap hoy en día en Argentina. Sí, no, porque la gente en Europa... No, pero la gente en Europa usaba borsalino. Y entonces cuando el rebe viene a Estados Unidos con el borsalino, era recontra criticado porque estaba vestido como un goy. El borsalino era de goy. Y hoy en día... 50 años después... Súper ortodoxo. Porque son los únicos los judíos que se quedaron en el tiempo que siguen usando algo. Pero en un momento... Por eso porque lo que estábamos hablando al principio, de que de los cristianos, los católicos, se descubrían la cabeza, después los judíos se terminan cubriéndola. Acá es lo mismo. No sabemos si ese es el motivo real, pero es una suposición. Pero el borsalino era lo mismo. En un momento los judíos se vestían igual que los goim. Sí. Pero de vuelta, porque nunca la idea de Jukota Goim, de andar Jukota Goim y seguir las leyes y las costumbres de los no judíos y demás, hay muchas discusiones si la ropa aplica esa ley o no. Y muchos rabinos dicen, no tiene nada que ver la ropa usa lo que quieras. Mientras que sea con tzniut, con recato, todo bien. Sigamos un poquito más. Dale. Fíjate, la Mishnah Brura, a fines del siglo XIX, fíjate cómo complejizan esto más y de vuelta, como la halajá que, algunos acostumbraban a tener, primero nadie tenía la cabeza cubierta, después, algunos acostumbraban a tener la cabeza cubierta, después, es costumbre tener la cabeza cubierta y demás, cuando uno camina 4 codos y más, fíjate lo que dice la Mishnah Brura a fines del siglo XIX, Velo yelech, afilu babait sheyesh bot ikra, incluso en tu casa cuando uno tiene techo, porque ¿cuál era la costumbre? En un momento decía, estos 4 codos es caminar al aire libre, como una señal de adiós, pero cuando estás dentro de tu casa, al parecer no era la costumbre, porque si no, no tiene necesidad de explicarlo, cuando uno estaba bajo techo en su casa no era la costumbre andar con la cabeza cubierta. Pero, ¿qué tiene que hacer Kagan? El de la Mishnah Brura, es decir, no. Incluso en tu casa, de vuelta, lo que quiero explicar esto es porque si lo tiene que decir es porque la gente no solía hacerlo. Y quizás cuando estaba en la casa no estaba con la cabeza cubierta y demás. Y hay fotos muy importantes de rabinos ortodoxos alemanes o retratos del siglo XIX, mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, que estaban sin kipá. Qué bar. Y no era porque eran judíos liberales y demás. Eran simplemente porque, cuando salgo a la calle, pero no tengo problema de estar sentado, como estoy hablando con vos, y estar así. De vuelta, pero fíjate cómo hoy en día, incluso para el judío menos observante o más ignorante y demás,
usar la kipá es como un sinónimo de religiosidad. Y Sí. cada tanto cuando alguien me ve a mí como rabino, judío y demás, sin kipá, me dicen, Rab, ¿cómo Sí. es esto que está en kipá? Bueno, ahora voy a explicar un poquito, porque me gusta llevar las cosas a su lugar real, ¿no? A este fanatismo. Sí. Y fíjate lo que dice. Humidad Hasidut, sigue diciendo la Mishnah Berurah, y es una Midat Hasidut. ¿Cómo lo traduzco? Es una medida de piadosos. Es una actitud de los piadosos. Afilu pajot midale tamot. Ve afilu bet sheina bailaila. ¿Y qué es lo que dice ya en el siglo XIX? Incluso los que quieren ser realmente piadosos, una cosa es que la ley diga 4 codos, que no puedes caminar sin la cabeza cubierta. Pero los que son verdaderamente piadosos, que tienen que hacer incluso menos de 4 codos, e incluso cuando estás durmiendo Sí. a la noche, tener la cabeza cubierta. E incluso cuando uno está sentado en la casa. Y también debemos acostumbrar a los más pequeños a cubrirse la cabeza. De vuelta, todo este desarrollo es una locura de finales del siglo XIX. No digo la kipá, tener la cabeza cubierta. Sí, fue una Eso, costumbre pero que pará. comenzó a desarrollarse durante la Edad Media. Por Pero supuesto, pará, ya lo no nos dijimos eso. olvidemos de diferenciar ahora el tema kipá de cubrirse la cabeza, porque eso también no, me la parece... kipá es un invento del siglo XIX. Eso te iba a decir. Esto es un invento de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Quién lo inventa? ¿En dónde Eso, sabes que nunca, te quiero ser sincero, y si alguien nos está escuchando, nos está viendo, tiene la respuesta, nunca encontré un artículo que me explique cómo de boinas o de gorros. Llegaste o de a esto? Llegamos a estas kipot tejidas o de cuero o de lo que fuese. No conozco el origen, pero sí estoy seguro que es fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, porque las imágenes que tenemos nos muestran eso. Claro. Antes de eso, no sé, y no, alguien me dijo que surgen quizás en Rusia y demás, la verdad es que desconozco. Es raro. Pero lo interesante de esto es decir, de vuelta, fíjate cómo está diciendo, incluso hasta los chicos tienen que usar, pará un poco, estamos hablando que, ¿cómo llegamos de un hombre, de la costumbre de una persona piadosa en el siglo IV que hacía, después se convierte en una costumbre, después se convierte en ley, y aparte de la ley 6, 4 codos cuando estás caminando en la calle, ahora en todo momento tenemos esta equipa. A mí, no sé, cuando me ven en el gimnasio o haciendo ejercicio o en la pileta y demás, me gusta rap, tenés que tener equipa, no. Ahora voy a llegar a eso, cuál es la verdadera alajá dentro de todo esto, por lo menos mi visión. Entonces, hay algunos que dicen que es alajá. No, el Shulchan Aruch desea que es una ley. Bueno, eso. Pero fíjate que el Gaón de Vilna, el gran Gaón de Vilna, el líder el Gaón de Vilna, para los que no conocen, fue el que echó al Besht, al Baal Shem Tov, al que inventó el hasidismo. Sí. El Gaón de Vilna fue uno de los líderes de la comunidad de Lituania que le hace un jerem, le hace un edicto de expulsión a todos los hasídicos, por creer los que eran cuasi mesiánicos y partidarios de Shabbatai Tzvi. De vuelta, siglo XVIII, estamos hablando 2 siglos después del Shulchan Aruch. ¿Viste que se dice que el Shulchan Aruch cuando se escribió dejó ella hacer alajá para todos y todo el mundo lo aceptó? ¡Mentira! Esto es simplemente el que lo dice es un ignorante. El gran Gaón de Vilna, que nadie lo puede cuestionar su ortodoxicidad. Fíjate lo que dice. Dice... Está en el Biur Agra, que es el comentario del Gaón de Vilna al Shulchan Aruch, en Ora Haim 8.6, para el que lo quiere ver y dice no, que lo estoy inventando. Me perdí. ¿En dónde está? Está en el punto B, que te lo pongo acá, Elo, porque yo a Elo se lo traigo todo medio trabajado ya. Pero está arriba de todo, entonces. Fíjate en el segundo párrafo de la página 3. Lo deberías tener. Ahí está. ¿Estás ahí? Fíjate lo que dice el Gaón de Vilna. ¿Estás, Elo? La verdad que no. Pero... Partidario de Midat Hasidut. Te lo pongo con título y todo para que después los que quieran entrar a los comentarios acá, que le agradecemos a nuestro querido Nico, que hace los comentarios y reflexiones. Dice, según la ley, incluso rezar y entrar a una sinagoga está permitido con la cabeza descubierta. Y también lo que está escrito en el Tratado de Sofrim, en el cual se dice que está prohibido pronunciar el nombre de Dios con la cabeza descubierta. Esto también es Midat Hasidut. El principio general es, dice el Gaón de Vilna, no hay ninguna prohibición para estar con la cabeza descubierta. Solamente debemos cubrirnos en presencia de una persona importante y durante momentos de la plegaria, por lo cual es correcto hacerlo desde la ética, desde el sentido de costumbre, de lo correcto, pero no de la ley. Y solamente deben estar con la cabeza cubierta los santos que están todo el día frente a Dios, deben cubrirse el resto del tiempo. ¿Ok? Qué raro, y que diga una persona importante. ¿Quién es una persona importante? Bueno, de vuelta, este era de vuelta en contraposición con la costumbre cristiana de descubrirse la cabeza. Es decir, no sé, cuando vas a ver a un gaón, cuando vas a ver un rab muy importante, te cubrís. Medio raro, pero fíjate, lo dicen Gaón de Vilna, fines del siglo XVIII. Y fíjate lo que te dice es, según la ley, incluso rezar y entrar a una... ¿Viste? Como hay mucha gente que inmediatamente entra a una sinagoga, se pone, aunque no sea equipá y demás, o reza y se pone una equipá y demás. Lo que está diciendo el Gaón de Vilna, según la ley, no hay necesidad de hacerlo. Sí, es Midat Hasidut, una costumbre piadosa, que hoy en día se
se hizo muy popular en el mundo judío. ¿Ok? Entonces hay una tensión desde la escritura del Shulchan Aruch si usar kippah o tener la cabeza cubierta es midat hasidut, una costumbre de piadosos, porque decía, el que no es un hombre piadoso, ¿sí? El que no anda todo el día estudiando o rezando, ¿sí? El que tiene un comercio y va a la noche a rezar arbita a la sinagoga o va a Shabbat, en ese momento se tiene que cubrir la cabeza. El resto del tiempo, anda con la cabeza descubierta. ¿Por qué? Porque si no, es como una suerte de yohará, lo llama el Talmud, como creérsela. No sé qué término, ¿entendés? ¿Viste? Sí. Incluso, no sé, lo ves en ciertas personas que realmente no son muy observantes y apenas saben un poquito que ya lo primero que hacen cuando se hacen ortodoxos y demás es comprarte la capota, el gorro, todo y demás. Una señal de, yo soy un piadoso por mi ropa. Y el Gaón del Vino te está diciendo, no, pará, si sos realmente un piadoso, tenete todo el día la cabeza cubierta. El resto del Amja, el resto del pueblo, cuando vas a rezar. Y sí hay una discusión después en el siglo XVII, XVIII, XIX en si es una cuestión de alajá o una cuestión de midat hasidut. Rabbi Israel Verona, el Taz, el comentario de Arahaim dicen que es alajá. Comienza también en el siglo XVI, XVII, comienza a desarrollarse más esta idea, la costumbre de usar la cabeza cubierta. Entonces comienza la pregunta, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Ya habíamos visto que uno de los motivos por los cuales era como para sentir la presencia de Dios arriba tuyo, ¿no es cierto? Sí. Okay. Otro de los motivos que daban algunos que eran partidarios de tener la cabeza cubierta todo el día era Jukot Goim, la ley de los gentiles. ¿Por qué? Porque al parecer era costumbre en ese momento que los gentiles anduviesen con la cabeza descubierta. Entonces, en contraposición de que los gentiles anden con la cabeza descubierta, los judíos, ¿cómo tenemos? Cubierta. Cubierta, muy bien. Otros hablan de la desnudez, ¿no? Como es esto que decías en un momento, la idea de desnudez, de falta de recato. Pero también es un argumento medio inválido, porque no hay una mitzvah o un precepto o una halajá de cubrirse la cabeza. Sí, las partes íntimas o ciertas partes del cuerpo, pero el pelo, la cabeza, en particular de los hombres, no lo encontramos eso. Y ahora sí, Elo, quiero decirte que entramos al siglo XIX. Entonces en el siglo XIX estamos viendo donde era una costumbre. Seguime a mí, Elo, mi razonamiento. La Torá Tanaj, nada de estar con la cabeza cubierta. Solo era una señal de duelo. En la época del Nuevo Testamento y demás, siglo I, los judíos no rezaban con la cabeza cubierta. Tenemos una fuente muy clara, por lo menos del Nuevo Testamento, que habla sobre nuestra identidad religiosa, que no dice eso. En la época del Talmud, siglo IV, siglo V, en la tierra de Israel, nada. Las mujeres salían con la cabeza cubierta, los hombres salían con la cabeza descubierta. En Babilonia comienza a desarrollarse que un hombre, un piadoso, está con la cabeza cubierta. La costumbre de esta madre que le da Rabbi Nachman bar Yitzhak. 2 casos puntuales, no mucho más al respecto. Ya después, siglo VIII, siglo IX, siglo X, en la tierra de Israel siguen con la cabeza descubierta. En Babilonia comienzan a cubrirse la cabeza, por lo menos para el momento de la plegaria y demás. La Edad Media comienza a desarrollarse la costumbre, a extenderse más la costumbre de estar con la cabeza cubierta. El Shulchan Aruch lo pone como ley. Y después hay sabios que le discuten, ¿no? Y después se vuelve como de vuelta el toc. Pasar de dale tamot, de los 4 codos, de la cabeza, a decir, ¿qué pasa si estás sentado? ¿Qué pasa si estás bajo techo? ¿Qué pasa si estás... O desde qué edad, desde los 2, 3 años, ¿desde cuándo tenés que ponerle? Todo eso. Ahora vemos. Pero estamos viendo que ya hasta el comienzo del siglo XIX, no era la costumbre que se diera en todo momento hay que tener la cabeza cubierta. ¿Viste? Que habíamos dicho que incluso el Gaón de Vilna decía, si vos sos un judío normal, común y corriente, que trabaja y reza y estudia y demás, cuando rezás, ponete la kipá. El resto del tiempo no es necesario. Y además, está mal que lo hagas, porque es una señal como que te la crees, como que estás en presencia de Dios todo el tiempo, cuando no. ¿Cuándo viene el hidush? Este es mi hidush en esta clase. ¿Cuándo viene la obsesión ortodoxa, y sí, no judía, ortodoxa, de andar con la cabeza cubierta todo el día, a toda hora, en todo lugar, en todo momento, con el surgimiento del reformismo? Una de los primeros edictos, una de las primeras sugerencias, una de las primeras usanzas de muchos templos y sinagogas reformistas de comienzos del siglo XIX después de la Común era quitar cualquier simbología judía arcaica, lo llamaban ellos, de la liturgia. Y una de las cosas que hacen es prohibir estar con la cabeza cubierta durante el rezo. No. Para equipararse a las iglesias. ¿Lo prohíben? Lo prohíben. Qué locos.
hasta el día de hoy, ¿no? Hay algunas, hoy el reformismo claramente se tradicionalizó mucho más en los últimos años. A ver, en unas cosas habían sugerido pasar, ¿no sabes? El movimiento reformista había sugerido pasar el Shabbat del día sábado al día domingo para descansar con el resto del mundo cristiano de bueno. Europa. O habían prohibido el Brit Milá por considerarlo algo arcaico, ¿no? Pero una de las primeras cosas como para hacerlo más estético, ¿no? Porque ¿qué era? Cuando alguien entraba a una iglesia, cuando alguien entraba a un concierto y demás, los hombres, ¿qué se hacían? Cuando entraban a una ópera, Claro, se sacaban. entonces los reformistas, ¿qué es lo que proponían? Que decían, nuestros templos, que hacen grandes templos, grandes obras, con grandes cantores, con grandes músicas compuestas como si fuese una gran ópera, dice, nosotros también vamos a desquitarnos la cabeza. Que de vuelta, no es que estaban yendo en contra, esto es lo que explico, no es que estaban yendo en contra de una tradición milenaria que se remonta a Moshe. Una costumbre que se había desarrollado en los últimos 2, 3, 4 siglos, con más fuerza, con menos fuerza en un lugar u otro, pero ellos como para estetizar, no sé si es el verbo, hacerlo más estético el servicio religioso y compararse con la alcurnia cristiana o los grandes intelectuales o las grandes óperas o las grandes catedrales de la época, todos se sacan la cabeza. Ahora sí, ¿qué van a hacer los ortodoxos en... Lo contrario. De vuelta, los ortodoxos en Hungría, en Alemania y demás, ¿qué van a empezar a hacer? Como ellos se sacan eso, nosotros vamos a hacer de una costumbre que era relativamente moderna, relativamente reciente en el pueblo judío vamos a no solamente en una costumbre, sino en una ley, y vamos a exigir que estén todos con la cabeza cubierta, todo el tiempo, en todo momento, y no solamente cuando se reza, en todo momento, en todo lugar, incluso cuando te vas a dormir, incluso cuando estás sentado, incluso cuando estás bajo techo, que lo que habíamos visto que no era la costumbre. Y por eso, ahora se entiende por qué a finales del siglo XIX, en el comentario de la Mishnah Berurah del Shulchan Aruch se habla bajo techo, todo. Incluso a menos de 4 codos, incluso sentado, incluso cuando estás dormido, incluso los niños. De vuelta, el judaísmo siempre tiene esto, en contraposición a lo que pasa, o a los cristianos, o a los judíos reformistas, o a los caraítas en un momento, o a los judíos reformistas y demás. Entonces así es como se va desarrollando, ¿no es cierto? Entonces esta es la situación que me parece un tema, ¿no?, apasionante, como algo que hoy en día es visto por la comunidad judía. De vuelta, quiero aclarar algo, hoy en día, excepto en pequeñas sinagogas que se llaman reformistas clásicas, que se sigue acostumbrando a no utilizar kipá, el 98% diría se volvió a la tradición de estar con la cabeza cubierta. No, pero con la cabeza cubierta y con la kipá, que es un símbolo bien judío. Porque hoy vos podrías estar con un gorrito de béisbol y pasar desapercibido. O cubrirte, no sé, como antes yo tenía un gorrito de lana, como que salgo en invierno en Argentina o en New York y nadie se da cuenta que soy judío. Es que muy bien esto que decís, Elo, para ir cerrando. Sí, digamos, sí, ya. Técnicamente hablando, con cualquier cosa que te cubrís la cabeza, cumplís la costumbre, o la ley, o la medida de piedad, dependiendo del autor que leas, de estar con la cabeza cubierta. Pero la kipá se transformó en un símbolo de judeidad. E incluso muchos judíos no observantes, que no necesariamente creen en Dios de otros demás, en diferentes momentos se ponen la kipá. ¿Okay? Y se dice, no sé qué, la otra vez había leído, generalmente en Israel quienes se ponen kipá son judíos observantes, ¿no? O que andan con kipá todo el día. Pero había un 3% de la sociedad israelí, un estudio muy interesante, que se ponía kipá, aunque no eran judíos observantes, no es que se rezaban ni comían kasher necesariamente más, era un símbolo de judeidad. Como que se ponen es interesante. Claro. Simplemente como símbolo de identidad judía. Que de vuelta, antes ponerse una boina y demás, o el stream, era simplemente la costumbre, era una moda. Era una moda. Hoy en día, utilizar esta kipá, ¿sí?, diferentes colores, y hasta el día de hoy, ¿qué kipá utilizar? Sí, ese tema de otro. Depende. va en episodio aparte. Va en episodio aparte, pero depende, ¿viste? Las kipot que usan más los de Bratslav, o los yemenitas, o las kipot negras, o las kipot tejidas, o si la tenés a la derecha, a la izquierda, es como que se transformó en un símbolo de judaísmo. Yo lo único que quiero explicar y demás, cuál es mi costumbre el día de hoy, y terminar con esto y más, me parece un interesante desarrollo para un símbolo judío por excelencia, yo sigo, me parece, el halajá y el sentido más pleno del halajá y demás. Yo como rabino, una señal también de identidad judía y demás, utilizo el kipá todo el día, excepto cuando duermo o cuando me baño, aunque debo decir que 1 o 2 veces por semana me pasa a entrar a la ducha con la kipá puesta, porque me olvido. Pero te la sacás, no te bañas. Está ahí, pero no me baño generalmente, o cuando mucho, o cuando hago deporte y demás, no hace falta sacar kipá, o en la playa y demás. Si no, estoy con la kipá todo el día como un símbolo, también por mi posición y demás, pero lo que le recomiendo a la gente que siga la halajá, digamos, incluso siguiendo lo que dijo el Gaón de Vilna y demás, y utilizar la kipá, y tener la kipá siempre en el bolsillo. Eso es lo que yo le digo generalmente. Igual tener la costumbre incluso de los sefaradín. Vos hablas con sefaradín de los años 30, 40, 50, ningún judío sefaradí lo que pasa es que andaba con kipá, tenía la kipá en el bolsillo cuando entraba al CNIS.
Lo que Se pasa es pone que la kippah. hay un tema que yo lo veo con otras cosas y igual tenemos poquito tiempo para cerrar, pero es como, yo cambié, ¿no? Obviamente yo no uso más kippah todo el día y va, sí estoy así de sport, ando con este gorrito, eso sí es verdad. Pero el tema es por qué hay que exteriorizar tanto el judaísmo, ¿entendés? Sí. Yo a veces veo a la gente, y lo digo, tengo un montón de amigos conocidos que usan tatuajes, ¿no? Yo veo que la gente, viste, se tatúa los brazos, se tatúa las manos. Ahora está muy de moda, por ejemplo, El los cuello. cantantes de trap no se tatúan la cara. Ah. Y yo digo, hace falta, si hay algo que vos tenés, hace falta que lo muestres. Entonces yo también digo, ¿por qué un judío tiene que andar mostrando que es judío? ¿Cuál es esa necesidad de diferenciarte en mostrar y andar con un símbolo judío como la kipá, como te decía? Entonces, a mí me choca, yo soy sincero. Interesante. A veces yo estoy en un aeropuerto y veo un árabe con un turbante, con todo el tema de las Torres Gemelas, de los atentados, del terrorismo. Vos ves un tipo con turbante y decís, che, ¿hace falta que esté vestido así? Viste que en Francia, por ejemplo, el tema de lo De laico, laicismo, de laicismo prohibir todo símbolo religioso. está prohibido el símbolo religioso, como diciendo, bueno, entonces eso tal. Para mí, a ver, yo que soy del otro bando en este caso, digamos, para mí el multiculturalismo, que cada uno se vista como siente y demás, es positivo. Pero yo creo que me parece que hay un juego interesante entre cada uno se viste como lo siente, como lo cree y Obvio. demás. Pero por el otro lado, esa necesidad, yo diría del otro extremo, compulsiva, Claro, obsesiva de mostrarse hasta feamente, hasta asquerosa. claro, Soy judío, todo, viste, que la gente sepa inmediatamente que lo primero que haga, ¿entendés? Como que se vea claro. tanto. Eso sí me parece que es algo para reflexionar, ¿no? Para el final. Pero te digo cuál es la alajá para mí, Sí, cuál es mi observancia y y demás. cerremos con eso. Judío tiene que ir siempre con la kippah en el bolsillo cuando uno reza, cuando Bueno. uno come o cuando uno estudia Torah. Son los 3 momentos en los cuales uno debería cubrirse la cabeza cuando uno reza porque está Pero eso orando. basado en qué ahora, después de todo lo que vimos. Ok, en muchas otras fuentes que no, que Bueno, no traje listo. y demás, pero que es el desarrollo que cuando, en señal de respeto, cuando uno reza, o cuando uno está haciendo las brajot, las bendiciones Sí. cuando uno come, o cuando uno está estudiando Torah, un momento de santidad y demás, uno te cubrís la cabeza en la idea, el símbolo y demás, tener la presencia de Hashem, la presencia de la Shekinah por encima tuyo. Y con esto, mi querido Elo, terminamos el episodio número 33. Kipá, ¿qué, cuándo y por qué? Chau, chau. Chau.